de programas y estrategias de seguridad del paciente. Una amplia experiencia en formación de profesionales, directivos, mandos directivos y, por supuesto, pacientes, con una importante labor en la implicación del paciente en su propia seguridad, que es algo que tendremos que hablar e impulsar desde nosotros también como profesionales sanitarios. Pertenece al Grupo de Trabajo de Seguridad del Paciente de la SENFIC y la Sociedad Española de Calidad Asistencial. Tiene también numerosas publicaciones en este ámbito y es editora del blog Sano y Salvo, que todos conocemos. También tenemos con nosotros a José Manuel Paredero, farmacéutico de atención primaria desde hace más de 20 años, presidente de la Sociedad Española de Farmacia de Atención Primaria y nuevamente experto en seguridad del paciente. ¿Pero por qué digo esto? Pues porque José Manuel ha sido presidente de la Unidad de Gestión de Riesgos Seguridad del Paciente Guadalajara, miembro del Consejo Consultivo de Red de Expertos de Seguridad del Paciente, coordinador de equipos PROA, amplia docencia también en el ámbito de la seguridad del paciente. Y en estos momentos pues, es farmacéutico en servicios centrales en la Subdirección General de Farmacia y sigue participando en programas de seguridad del paciente. También quiero presentaros a Tomás, nuestro tercer ponente, Tomás Castillo Arenal. Tomás Castillo Arenal pues, viene como vicepresidente de la Plataforma de Organización de Pacientes, entidad que reúne a muchas asociaciones, más de 40 asociaciones ya, ¿no?, de enfermedades crónicas. Tomás es licenciado en Psicología y máster en Atención Integral a Personas con Discapacidad. Es vicepresidente, pero realmente acaba de dejar la presidencia, ¿no? Nos contará él más sobre la plataforma, pero también es patrono de la Federación de Enfermedades Raras, de la Federación Española de Enfermedades Raras, fundador de AMICA, que es una asociación de pacientes y familiares de discapacitados, y también fue 8 años presidente de la Asociación Española de Fibrosis Quística. Entonces, bueno, os voy a dar paso porque ellos harán una pequeña presentación, ¿vale? No os extendáis para poder tener un debate muy interesante y según el orden que está establecido en el programa. Entonces, en primer lugar, interviene José Manuel. Bueno, pues buenos días. Lo primero, muchas gracias por haberme invitado. Es el tercer año que vengo y el primero como ponente. Me hace falta muy poquitas excusas para visitar vuestra tierra, así que estoy encantado de que me sigáis invitando y si no, amenazo con invitarme yo solo. Así que, bueno. Pues, bueno, voy a empezar con lo que tengo preparado en torno a este tema, que es la transversalidad del farmacéutico de atención primaria. Y es la primera pregunta que nos hacemos, ¿no?, que me gustaría hacer y compartir con vosotros. ¿Es el farmacéutico de atención primaria un profesional transversal? Yo creo que sí, pero todavía tenemos que ser mucho más transversales. ¿Tenemos relación con el farmacéutico de hospital? La tenemos, pero unos más que otros, va por barrios, por así decirlo, puede ser mejorable. En algunos casos es una colaboración muy intensa, en otros casos es nula. Pero están ahí y son nuestros compañeros del ámbito de la atención especializada con los cuales nos tenemos que relacionar sí o sí, porque es una responsabilidad que tenemos para garantizar una mejor asistencia a los pacientes, para mejorar la seguridad de los tratamientos que reciben y, sobre todo, pues porque estamos en el mismo barco todos. Algo similar podemos decir con el farmacéutico comunitario. El farmacéutico comunitario lo tenemos muy a mano todos, como frecuentadores de la oficina de farmacia, que en algún momento somos, o simplemente como compañeros que necesitamos de su apoyo y de su gestión para mejorar la salud de las personas. Todavía tenemos mucho camino que avanzar ahí. Con los médicos del ámbito hospitalario, pues también os diría lo mismo que con los farmacéuticos de hospital. Hay iniciativas donde prácticamente hay una colaboración estrechísima, donde hay una colaboración directa, donde participamos en muchos proyectos.
Yo he tenido la experiencia de participar con muchos de ellos cuando estaba de farmacéutico de atención primaria en el área de Guadalajara, una área chiquitita, donde había muchísimo contacto y se podía trabajar muy bien con neumólogos, con endocrinólogos, con muchos profesionales. Con quien más nos relacionamos, lógicamente, es con los médicos y con el equipo de atención primaria. Y durante muchos años, ya sabéis que ha sido nuestro principal objetivo a la hora de todo nuestro trabajo, nuestro principal cliente, entre comillas. Pero todo el equipo, por supuesto, tiene que entrar en ese mismo juego porque es en la atención primaria donde nosotros, lógicamente, nos tenemos que desenvolver y donde es nuestro ámbito natural para llevar a cabo toda nuestra actividad y toda nuestra actuación. Y también con los centros residenciales. Podríamos poner muchas más cosas, por supuesto. Los centros residenciales es complejo, ¿verdad? Es complejo por tener relación con los centros residenciales tal como nos gustaría y tal como nos apetecería en algunos casos. Seguramente que vosotros tenéis muchas experiencias al respecto, donde esa colaboración es muy estrecha, pero también depende muchas veces de las personas. Y cuando las cosas dependen solamente de las personas, cuando esas personas no están, esto se cae. Y yo creo que tenemos que ir un poquito más allá. Y, por supuesto, con los pacientes. La relación con los pacientes tiene que ser mucho más estrecha. ¿Nos relacionamos con ellos? A mí me gustaría más. Vosotros tenéis el privilegio de tener una consulta donde veis a los pacientes, donde habláis con ellos. En otros sitios cuesta más porque no tenemos esa cercanía, no tenemos esa llegada. Tenéis que aprovecharlo. A mí me gustaría aprovecharlo mucho más. Y dicho esto, os planteo la siguiente pregunta. Yo voy a hacer mi respuesta a la misma. ¿Qué necesita el farmacéutico de atención primaria para desarrollar esa transversalidad? Pues yo creo que necesitamos muchas cosas. Lo primero, desarrollar su rol clínico. Vosotros lo estáis haciendo, pero hay que desarrollarlo más. No nos podemos quedar atrás. Y no nos podemos quedar atrás en ninguno de los sitios, en ninguno de los puntos. Y uno de ellos es en esas competencias y en disponer de esa capacidad legal que nos permite hacer cosas que eliminan burocracia, que facilitan el acceso al sistema a las personas y que se lo ponen fácil a los pacientes y a los profesionales. No podemos estar en el siglo XXI dependiendo de si existe una capacitación legal para hacer unas cosas que ya están descritas en alguna normativa. Os recuerdo que tenemos alguna ley que nos dice, es la Ley 16/2003 de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, que cuando un profesional sanitario detecta en su actividad profesional algo que pueda afectar a la seguridad del paciente, tiene obligación de actuar. Nosotros, los farmacéuticos de atención primaria, somos expertos en detectar esas situaciones que todavía no han llegado al paciente, pero que en cualquier momento pueden llegar. Necesitamos herramientas para poder actuar y necesitamos herramientas para facilitar la vida a los pacientes, la vida a todos los profesionales en atención primaria y con todo lo que nos relacionamos. Ayer surgió el tema. Yo creo que nosotros tenemos que ser un profesional más conocido por los pacientes. Dejar de ser esa especie de ángel de la guarda que evitamos cosas que podrían llegar al paciente y no llegan gracias a que se han puesto los mecanismos para hacerlo. Pero hace falta que nos conozcan, hace falta que sepan que estamos, hace falta que sepan lo que hacemos. Fijaos que ayer en Galicia, y me sorprende, en Galicia, porque vosotros tenéis el acceso directo al paciente, los pacientes decían que nos conocían bien. Pues imaginaos en el resto del país. Necesitamos para ello estar dentro de los equipos de atención primaria. Vosotros lo estáis, pero hace falta que estemos todos los demás. Se están haciendo intentos, pero es difícil y complicado. El modelo lleva una inercia y esa inercia, ya sabéis que modificarla o pararla o, no sé, introducir cambios importantes cuesta y cuesta mucho. Y, por supuesto, todo esto tiene que estar acompañado de una formación reglada y, ojo, capacitación adecuada. Ayer surgió el tema. La formación no da por sí la capacitación te la tienes que ganar. Y te la ganas con experiencia y con tu trabajo. ¿Qué es lo que no puede dejar de hacer un farmacéutico de atención primaria? Porque esto evoluciona muy rápido y yo entiendo que aparte de todo lo que reclamamos,
también tenemos que tener presente lo que no podemos dejar de hacer. Lo que no podemos dejar nunca de lado porque está dentro de lo que es el ADN del farmacéutico de atención primaria, de su existencia. La evaluación clínica. Tenemos que ser capaces de seguir haciendo evaluación clínica, de saber realmente lo que nos aportan los nuevos tratamientos, los tratamientos existentes, saber evaluar la evidencia, y eso nos conlleva a hacer una lectura crítica, a que seamos capaces de hacer lectura crítica de todo aquello que vemos y de todo aquello que nos llega por infinidad de medios, porque hoy en día ya sabéis que el bombardeo continuo que estamos sometidos todos con temas relacionados con cualquier cosa, pero con la salud, por supuesto, pues es continuo y no tiene filtro, y parece que a la normativa le cuesta mucho avanzar, que es lo que me lleva al siguiente punto. Conocer la publicidad de los medicamentos y los productos sanitarios. Tenemos que ser conocedores de cómo se publicitan. Yo no sé si estáis de acuerdo conmigo, pero ahora el acceso a la publicidad que teóricamente tenía que ser destinada a profesionales está al alcance de cualquier persona. Y muchas veces dudo que sean capaces de interpretar adecuadamente todo lo que se dice en esa publicidad que debería llegar a profesionales y que incluso, si quiero ser mal pensado, pienso que está dirigida al público camuflada de dirigida a profesionales. Tenemos que estar cautelosos, tenemos que estar ahí y tenemos que ser capaces de informar y de también proteger de cosas que se dicen que no necesariamente tienen que ser las más adecuadas y pueden ser malinterpretadas. Si eso lo hacemos con los medicamentos y productos sanitarios, ¿qué os voy a decir de otros productos que hay con pretendida finalidad sanitaria? Remedios que existen por todas partes, con dudosa eficacia o cuestionables. Tenemos que ser capaces de conocerlos también y de estar preparados para informar y para formar sobre ellos. Y, por supuesto, también formarse y conocer las alternativas para tratamientos que hay en las personas. Nosotros en la medicina occidental estamos acostumbrados a una serie de tratamientos, una serie de manejo de los pacientes, pero ya sabéis que no es la única. Yo hace tiempo leí un artículo de un país que lo conoceréis, creo que era este país que está en Nepal. Sí. En Nepal nos decía este artículo que existían dos tipos de medicina, la medicina occidental y la medicina tradicional, y el paciente podía elegir qué tipo de medicina. Es una pena que no se hubiera hecho un estudio y decir, bueno, ¿y cuál es la que mejor resultados obtiene en salud? ¿No? Para decir, oye, ya sabéis que la medicina tradicional está reconocida por la OMS, es decir, la medicina tradicional china, por decirlo de alguna manera, pero que también se extiende a muchos países de Asia. Ese tipo de tratamientos normalmente no incluyen medicamentos, no están acostumbrados al manejo de los pacientes farmacoterapéutico como estamos acostumbrados en Occidente, pero también funciona, también tiene sus resultados, lógicamente. Tenemos que tenerlo en cuenta porque cada vez hay más gente que opta por ese tipo de alternativas y tenemos que ser conocedores de esas opciones que nos aportan, que le aportan al paciente y aprender de ello. Hemos hablado de inteligencia artificial, ¿verdad? Si no hablas de inteligencia artificial hoy en día, pues qué boda sin la tía Juana, ¿no? Entonces, pues yo le hice esta pregunta a Copilot. La podéis hacer vosotros también. Le dije, si quiero empeorar la salud de la población deliberadamente, ¿qué medidas pondría en marcha? Y me dijo, tenga usted en cuenta que me hace una pregunta que puede resultar no ética, tal. Sí, pero responde. Y me propuso una serie de cosas que os traigo aquí. Van por orden, ¿eh? Reducir la inversión en prevención. No promover hábitos saludables ni campañas de prevención de enfermedades. No nos olvidemos que el farmacéutico de atención primaria tiene una labor fundamental en la prevención. Yo creo que toda la atención primaria, ¿no? La atención primaria nace no solamente de la curación, sino de la prevención y de la promoción. Si reducimos la inversión en la prevención, mal asunto, ¿verdad? Aumentar la dependencia de medicamentos. Fomentar el uso excesivo de medicamentos en lugar de tratamientos preventivos o naturales. Fijaos, si todo lo fiamos a existe esa pastilla que te va a curar cualquier cosa y medicalizamos la vida, seguramente que llegamos a esa situación. Desinformación. Difundir información incorrecta sobre la salud para crear confusión y dependencia de los servicios médicos. Y por último, fijaos, debilitar la atención primaria.
Hacer que los servicios de salud sean inaccesibles para ciertos grupos, aumentando así la demanda de servicios privados o especializados. ¿Os suena esto? ¿Veis que alguna de estas cosas no esté pasando? A mí me invitó a hacer unas reflexiones y desde luego que seguro que a vosotros también. Podéis hacer la pregunta, a lo mejor a vosotros contesta otra cosa, no sé, como esto evoluciona. A lo mejor se lo preguntamos 20 o 30 personas a la vez y ya va aprendiendo y dice, ostras, a ver, ¿qué está pasando aquí? Esto pasa como cuando intentas comprar un vuelo que ves que te metes 3 veces y te aumenta el precio. ¿Cómo podemos ayudar a impulsar la atención primaria? Porque, perdón, aquí estamos hablando también no solamente de un FAP transversal, sino de un FAP de su entorno, la atención primaria. Pues también os propongo hacer cosas que, fijaos, os pregunto si esto es una quimera o lo hacemos realidad. Si centramos el foco o nos quedamos en nuestra poltrona, nos acomodamos y decimos, bueno, total, si a final de mes voy a seguir cobrando, ¿no? Nos dedicamos a hacer una información veraz frente a toda la infotoxicación que tenemos hoy en día. Pues yo creo que eso es una alternativa que no podemos dejar de hacer. No nos podemos permitir el lujo de dejar de hacer. Insisto en ello. Una atención personal frente a la indiferencia. Si empezamos a ver pacientes, vamos a mirarles a los ojos, vamos a escucharles, vamos a atenderles. Vamos a tratarles como lo que son personas, que nosotros vamos a estar sentados en el otro lado seguramente en algún momento de nuestra vida, si no lo estamos ya. Las medidas no farmacológicas frente a la polimedicación. Yo creo que el farmacéutico es experto en el medicamento, pero también tenemos que ser expertos en las medidas no farmacológicas. ¿Cuántas personas conocéis con 80 años que no tomen ningún medicamento? Existen, existen. Alguna hay, pero es difícil. Y también diréis, bueno, pero es que a lo mejor han llegado a los 80 años precisamente porque toman medicamentos. También, por supuesto, también. Pero yo creo que si hacéis un recuento y hacéis un análisis de cómo evolucionan los polimedicados, y sobre todo los grandes polimedicados, cuando me refiero a esas personas que toman 15 o 20 principios activos distintos todos los días del año, pues podéis hacer un análisis y os daréis cuenta que en 5 años se han duplicado. Entonces, eso nos lleva a lo siguiente. Utilización adecuada del sistema sanitario frente al miedo a la enfermedad. Yo creo que también tenemos un papel importante que decir, sobre todo en el nivel donde nos movemos. Otra cosa es el ámbito especializado. El ámbito especializado ve otro tipo de pacientes. Nosotros estamos en primaria y vemos los pacientes de primaria. Y a esos pacientes de primaria también les tenemos que informar y educar para que utilicen adecuadamente el sistema sanitario y no tengan miedo a la enfermedad, porque efectivamente, si funciona bien su sistema sanitario, va a estar a la altura, o debería estar a la altura. Y creo que lo podemos estar. Aprender más a conocer las causas y no centrarnos en los síntomas. Yo creo que también eso es una tarea. Y sobre todo, desenmascarar esa innovación real frente a las falsas tecnologías o las falsas innovaciones o las cosas que realmente no aportan. Yo creo que ahí tenemos que seguir avanzando y tenemos que seguir levantando la voz. Y es muy importante que lo consigamos. Así que, pues, no sé, estas son unas reflexiones que seguro que invitan a cierto debate y era el objetivo. Con esto termino. Seguiremos avanzando. Muchas gracias. Vale. Hola. Muy buenos días a todas y todos. Muchas gracias, Silvia, por la presentación y muchas gracias, Mercedes, por invitarme a estar hoy aquí, que para mí es un auténtico placer, de verdad. El título de mi ponencia es La calidad y la seguridad como prioridad y si son una asignatura pendiente. Entonces, para saber si son o no una asignatura pendiente, pues primero hay que saber a qué nos referimos cuando hablamos de calidad. Y esto ya apuntó don Abedian en 1980, que el primer escollo está en definir qué es calidad asistencial, porque es un término que se utiliza de diferente manera según a quién le interese o según los intereses de quien lo define, ¿vale? Él decía, las distintas definiciones pueden ser aceptables dependiendo del propósito de su utilización.
así como de la naturaleza y del alcance de las responsabilidades de la persona u organización que la defina. Entonces, el lío es que hay muchas definiciones de calidad y la calidad asistencial abarca demasiadas cosas, ¿vale? Se define por diferentes autores y organizaciones en base a sus dimensiones, que he puesto algunas de ellas, de más a menos citadas, pues la efectividad, eficiencia, accesibilidad, competencia técnica, equidad, adecuación, la seguridad, que es de lo que yo soy una friki, el respeto, la experiencia del paciente, bla, bla, bla. O sea, un montón de dimensiones tiene la calidad asistencial. Pero si salimos de la caja y le preguntamos a los pacientes, mágicamente la cosa se simplifica y nos queda muchísimo más claro. Para el paciente, una atención de calidad es que le hagan lo que le tienen que hacer, que se lo hagan a tiempo y que se lo hagan bien, por supuesto. Que es una definición que se acerca mucho más a esta otra más reciente del National Health Service, que dice pues, que la calidad asistencial es hacer lo que hay que hacer, a quien hay que hacérselo, de la forma correcta, a ser posible desde el principio y evitando generar daño. Y aquí ya en el evitar generar daño es donde entra en juego la seguridad del paciente, que como todas sabéis, saltó, digamos, a los medios de comunicación cuando en Estados Unidos tuvieron que publicar este informe y declarar que hasta 98.000 muertes al año eran debidas a los problemas derivados de la combinación compleja de procesos, tecnologías e interacciones humanas, lo que ellos llaman errores médicos, pero que en realidad se refieren a los errores durante la asistencia sanitaria. Casi 100.000 muertes al año en el año 99, en 1999. Entonces la OMS puso de manifiesto este problema y pidió a todos los países a nivel mundial que hicieran estudios también de este tipo y que detectaran cuáles eran sus problemas de seguridad del paciente, de seguridad clínica. Y entonces, desde aquel tiempo, utilizamos el modelo del queso suizo de Rison para explicar la causalidad de los eventos adversos en el ámbito sanitario. Y aplicamos el enfoque al sistema. Y decimos que los eventos adversos son el resultado de la combinación de factores latentes o debilidades que hay en el sistema y de los fallos activos que cometemos los profesionales, porque como somos humanos, y decía el informe estadounidense, errar es humano. En el modelo del queso suizo de Rison, lo que hay que hacer es detectar las debilidades de las barreras de defensa que tiene el sistema. Uy, tiene vida propia. Detectar las debilidades de las barreras que tiene el sistema, porque a las barreras les pasa como a las personas, que tampoco son perfectas, identificarlas y poner medidas de mejora para que los riesgos, que son esas flechas en rojo, no puedan avanzar. No puedan avanzar y aunque pasen, los bloqueemos y no acaben causando daños al paciente, que es lo último que queremos. Entonces yo os pregunto, si voy hoy a un hospital, si yo ingreso hoy en un hospital o acudo a un servicio sanitario, ¿estaré más segura que hace 25 años? Y la respuesta es no. Y el porqué ya os lo he dicho. En el año 2013, el Departamento de Salud Pública de la Universidad de Harvard hizo otro estudio similar al del errar es humano, a ver qué había pasado a lo largo de esos 14 años. Y lo que detectaron es que no solo el problema no se había resuelto, sino que se había multiplicado por 4. De 100.000 muertes al año en Estados Unidos debidas a errores médicos, se pasó a 400.000. Luego hay algunas explicaciones que pueden decir, bueno, este estudio está mejor hecho, los datos son más realistas, pero bueno, incluso con esas explicaciones salta a la vista y lo sabemos que el problema ha empeorado. Este otro estudio que se acaba de publicar examina las muertes por reacciones adversas relacionadas con medicamentos entre los años 2001 y 2019 en 50 países. Y lo que dice es que la tasa mundial de mortalidad
relacionada con eventos adversos por medicamentos ha aumentado 3,3 veces en la franja de esos 18 años. Entonces, el por qué pasa esto lo he dicho. ¿Por qué pasa esto? Bueno, la presentación estaba preparada antes de que muriera Mayra Gómez, que en paz descanse, porque yo soy muy fan del 1, 2, 3. Sobre todo pasa esto porque hemos dicho que el ámbito sanitario es un sistema complejo y la complejidad va en aumento. Entonces, digamos que luchamos contra natura. Nosotros queremos reducir los eventos adversos, pero el sistema se empeña en que sucedan, porque cuanto más complejo es un sistema, más difícil es la adecuada coordinación entre todas las partes. La complejidad del sistema, ¿vale? Es el precio que tenemos que pagar por ser más resolutivos. La medicina tradicional, la tradicional de los chamanes, en que la relación se establecía entre un profesional y un paciente, era muy simple. O sea, ahí la comunicación, no había que coordinarse con nadie. Pero claro, era muy poco resolutiva. Y a lo que hemos llegado es a esto que expresa esta imagen, ¿no? La complejidad del sistema. No solo es complejo lo que tenemos dentro del sistema, sino que cada vez también más lo que está afuera, ¿vale?, es más complejo. Más esperanza de vida, mayor número de enfermedades en la misma persona. Tenemos que valorar y estar atentos a un montón de información, las nuevas tecnologías, la superespecialización, las expectativas de la ciudadanía, ¿no?, que parece que ya nos va a ser posible ser inmortales y no es verdad. Todo eso nos lleva a una complejidad, ¿vale? Es una gestión más compleja. Cualquier herramienta que introducimos en el sistema tiene su cara y su cruz. Cualquier elemento que introduces en el sistema hace más complejo el sistema. Te puede resolver unos problemas, pero te puede dar otros que todavía no sabes ni cuáles son, porque tendrá que rodar para que sepas qué nuevos riesgos, qué nuevos agujeros está provocando en las lonchas del queso de riso, ¿vale? La fragmentación de la asistencia es muy mala, como sabéis, y las expectativas de la ciudadanía actuales, pues hay de todo, pero sabemos que en el ámbito sanitario se cumple la ley de los cuidados inversos y que los que más necesitan no son los que más piden o demandan asistencia sanitaria, ¿vale? Entonces tenemos mucha demanda en atención primaria que es de muy baja calidad. Trabajamos mucho la calidad de la asistencia profesional, pero no he visto que nadie se preocupe por la calidad de la demanda, de los motivos de consulta y de los pacientes, ¿de acuerdo? Mayor complejidad, estaréis de acuerdo en esto sí, en lo otro ya me diréis. A mayor complejidad, mayor probabilidad de fallos y errores y mayor inseguridad para el paciente. Entonces, el primer motivo, la complejidad. A la complejidad se suma la falibilidad humana, porque esto no hay inteligencia artificial, ni no artificial, ni gestión, ni organización que lo remedie. Somos humanos y nos equivocamos. Y se cumple siempre la ley de Murphy. Y esto hay que saberlo, hay que tenerlo en cuenta. Si algo puede ocurrir, ocurrirá. Hasta esto tan increíble que aparece en la foto, ¿no?, que alguien intente meter el coche en el garaje sin abrir la puerta. Si algo puede ocurrir, solo es cuestión de tiempo que acabe ocurriendo y nos puede pasar a cualquiera y el que crea que no le va a pasar está en mayor riesgo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Trabajar asegurando el sistema para reducir la probabilidad de que eso ocurra, poner medidas de mejora y si es posible, impedir que eso pueda ocurrir, que a veces es posible y otras no. Otras nos tenemos que conformar con reducir la probabilidad, porque el riesgo cero no existe. Y las medidas perfectas a veces tampoco. Entonces, a la complejidad del sistema y a la falibilidad humana, pues yo en tercer lugar pondría las decisiones de gestión. Se habla mucho de la medicina, de la práctica, de la farmacia, de la enfermería, de todo el ejercicio profesional basado en la evidencia. Pero no se habla de las decisiones de gestión basadas en la evidencia. O no he visto recomendaciones no hacer para gestores, que a veces pues tienen ocurrencias. Y entonces tenemos que trabajar en ámbito de las ocurrencias de nuestros gestores. Y esto es un médico de familia que es como me siento yo.
en mi consulta, en Osakidetza, en Durango, Vizcaya. Todo el mundo sabe lo que tengo que hacer, todo el mundo me da órdenes, todo el mundo cita en mi agenda a pacientes, todo el mundo me llama para todo y yo creo que tengo bastantes capacidades, porque salgo viva cada día de la consulta y he atendido un montón de pacientes e he intentado ayudarles, o bueno, les he escuchado, por lo menos, ¿vale? Y a algunos incluso les toco. Entonces, no se pueden tomar decisiones de gestión que te están poniendo palos en las ruedas. Y no se puede decir que hay que potenciar la atención primaria, pero solo en el discurso y en el papel y en las noticias, ¿vale? Pero luego vas a trabajar y es como si coges el coche para salir de casa y te han pinchado las ruedas. Pues no tira. Pues así está la atención primaria, con las ruedas pinchadas y no tira. No tira porque no nos dejan hacer bien lo que solo nosotros podemos hacer. Y estoy hablando de todos los perfiles profesionales de la atención primaria. ¿Y por qué me pongo así, ¿no?, tan vehemente? Pues porque, como sabéis, en los medios de comunicación algunos gestores han dicho incluso que la longitudinalidad es una cosa que está pasada de moda, ¿no? Y la longitudinalidad es la base de la atención primaria. Y debe haber por lo menos una docena de estudios, los hay, y si alguien quiere tenerlos yo se los paso, que apoyan esto, que tener el mismo médico de familia durante 15 o más años reduce hasta un 25% la mortalidad. Si esto fuera un medicamento, esto abriría las noticias en todos los países del mundo. Todos los periódicos y todos los noticieros del mundo estarían diciendo que tenemos un remedio, ¿no?, para vivir mucho más tiempo, para ser más longevos. Pero como es atención primaria, pues se le ningunea. Hay muchos estudios que dicen esto. Y esto no es que tengas que esperar a los 15 años, por cierto. El efecto de la longitudinalidad, que es la confianza y la relación estrecha que se establece entre el profesional y el paciente, cuando esa relación es mantenida en el tiempo, el conocimiento que se tiene mutuo, eso impacta el dato de los 15 años, pero eso sucede desde el principio, porque si lo mides a los 2 años ya ha reducido la mortalidad en un 8%. O sea, eso tiene impacto desde el principio. Vale, entonces, ¿qué nos pasa? Que tenemos actualmente, además, un montón de lo que se llama prácticas de bajo valor o cuidados pobres, ¿no? Que esto es lo contrario de la calidad asistencial. ¿Y por qué pasa esto? Pues lo he dicho, cada vez tengo más pacientes en mi agenda, más complejos, más complicados, cada vez tengo menos tiempo por paciente, cada vez tengo menos la silla del doctor Gregorio Marañón, que a él cuando le preguntaron cuál era la mejor innovación en los últimos tiempos en atención primaria, él dijo que la silla que le permite al profesional la cercanía con el paciente y el tiempo suficiente para escucharle, mirarle a la cara, ¿no? La silla toma innovación. Y nosotros tenemos la silla en el camarote, porque a veces yo creo que ya solo nos falta pasar la consulta de pie. Y nuestros pacientes son así. Entonces, esto es un cuidado de bajo valor, aparte que es inseguridad del paciente total. Yo sí veo un paciente, pues no sé, con más de 10 medicamentos, es que ya me estoy poniendo fatal. Ya no 15, ya con 10, me parece tremendo. Y luego tenemos este otro problema, que es que ayer se decía aquí que la historia clínica informática, ¿no?, y la digitalización y todo eso nos permite en diferentes niveles asistenciales compartir la información sobre el paciente, por supuesto. Y es cojonudo eso, la leche. Pero ¿qué me pasa? Que hay tal volumen de información en la historia clínica de los pacientes que a veces no dispongo de la información que necesito en el momento que necesito para tomar las decisiones adecuadas. Me pierdo en el mar de información. Y también pasa que, como con los medicamentos, todo el mundo pone y nadie quita. Y hay un montón de diagnósticos o condicionantes en la historia clínica del paciente que ya no están vigentes y que nos inducen a tomar decisiones erróneas, entre ellas medicar inapropiadamente. Y luego está la teleasistencia, que ya me acaba de matar, porque tengo que ver a mis pacientes de cintura para arriba, o solo escucharles por teléfono.
Y yo necesito ver cómo mi paciente o el paciente, que no son míos, lo que pasa es que llevo tanto tiempo que ya es como si fueran míos, pero no lo son. El 60% de la información que obtenemos de los pacientes es información visual. Visual, el gesto del paciente, cómo está sentado, cómo se levanta, cómo se acerca. ¿Vale? Entonces, estamos infravalorando la presencialidad. En atención primaria tenemos sobre todo dos grandes problemas de seguridad del paciente. El que tiene que ver con los errores y retrasos en el diagnóstico, y esto tiene que ver pues, porque es el carácter de nuestro trabajo, ¿no? Atendemos a los pacientes desde los primeros síntomas o malestares y a lo largo de toda su vida. Entonces, bueno, errores y retrasos en el diagnóstico, tenemos mucha incertidumbre, digamos, ¿no? Y tenemos que manejar esa incertidumbre. Eso sí que es una habilidad. Tenemos dos supercapacidades. Una es la atención personalizada. No hay otra atención que sea más personalizada que la de atención primaria, cuando es longitudinal. Y otra es el manejo de la incertidumbre. Y el otro problema son los relacionados con la medicación, que aquí no necesito extenderme porque tenéis más conocimientos de los que yo tengo. Ninguno se resuelve mejor de forma no presencial, ¿vale? Entonces, a mí que no me citen una cita administrativa para renovar la medicación, porque vamos, arde Troya. O sea, renovar la medicación no es un acto administrativo, es un insulto a mis altas capacidades. La información visual y la exploración física nos ayuda, y la longitudinalidad y la accesibilidad, porque yo tengo que tener una accesibilidad, como mucho tienen que esperar mis pacientes 2 días, ¿no? Si tienen que esperar más de 2 días para ser visitados por el médico de familia, eso no es atención primaria, eso es otra cosa, que es lo que están consiguiendo nuestros políticos y gestores que hagamos. Eso no es atención primaria. Y la revisión clínica, la medicación se renueva, no se renueva, se ajusta, no se ajusta, se adecúa, no se adecúa, dependiendo de la situación actual del paciente. No depende de lo que pone en la historia clínica tampoco, porque lo que pone en la historia clínica a veces no es verdad. Hay que saber cómo está el paciente y hablar con el paciente. Y a veces hay que citarle y explorarle, tocarle. Este estudio también estadounidense, si no me equivoco, dice que el tiempo que necesita un médico de atención primaria para cumplir, o sea, para hacer un seguimiento adecuado de todas las recomendaciones, aplicar las guías de práctica clínica, digamos, la evidencia al manejo de sus pacientes, son 26,7 horas al día. Entonces, aunque me despida de mi casa, no me llega tampoco. Y si este trabajo se hace en equipo, esta es la buena noticia. Cuando este mismo trabajo no es solo a cargo del médico de familia, sino que se trabaja en equipo de forma adecuada, la tarea, bueno, pues se puede cumplir en 9 horas al día. Tampoco llego, pero bueno, lo pongo porque creo que esto es el impacto del trabajo en equipo. Luego también las guías de práctica clínica, ya sabéis que tampoco todas son trigo limpio y que tienen sus problemas, pero ahí ya no voy a entrar porque si no se me va el tiempo. Entonces, la asignatura, la seguridad del paciente y la calidad es una asignatura pendiente. Bueno, en primer lugar, si la asistencia no es segura, no es de calidad. Entonces, yo por eso hablo de seguridad, ¿vale? ¿Por qué? Pues bueno, la seguridad en general es una asignatura pendiente en todos los sistemas de alto riesgo, en unos más que en otros, y voy a salir de la caja y voy a poner un ejemplo de fuera del ámbito sanitario, bueno, pues que a mí me resultó muy doloroso porque sucedió en Galicia. ¿Por qué es una asignatura pendiente? Porque todavía no hemos interiorizado que los eventos adversos tienen un origen multifactorial. Y que aquí no es tonto el último, no es que el maquinista se despistó y el fallo humano explique lo que aquí pasó. Aquí casi lo menos relevante es el maquinista. Lo que hay que analizar es todo lo que pasó antes. Es en qué condiciones estaba trabajando el maquinista, en qué condiciones estaba, pues eso, el tren, ¿no? Dónde estaba el control de velocidad y por qué no se cumplía la normativa que se tenía que cumplir. Entonces, esto tenemos que tenerlo todos muy claro. Debilidades del sistema y fallos humanos son muy mala combinación.
Ninguna barrera por sí sola los podrá evitar y mucho menos poner todo en mano de los profesionales. Tenemos que tener ayudas que eviten los errores, acordaros de la ley de Murphy. Y el impacto de las decisiones de gestión, ¿vale? Y tampoco me voy a extender, pero este caso tiene mucha tela y es muy equiparable a lo que sucede en el ámbito sanitario. Os acordaréis de la muerte del niño Ryan, ¿no?, que inculparon a la enfermera, que es una profesional que finalmente terminó suicidándose. Entonces, esto es la atención a las segundas víctimas, la enfermera del caso del niño Ryan, el maquinista del tren Alvia. Es una asignatura pendiente, sí lo es, pero para unos más que para otros, ¿vale? Entonces, es una asignatura pendiente para nuestros políticos, que todavía no se han puesto de acuerdo para hacer una ley general de seguridad del paciente, como hay en otros países, para nuestros gestores, que a veces no saben si tirar a la derecha o a la izquierda o darse con el muro, para los mandos intermedios en ocasiones, para los profesionales también en ocasiones y para los pacientes también en ocasiones, porque muchos pacientes, la mayoría, aunque no conocen el término de seguridad del paciente, sí saben que en el ámbito sanitario se cometen fallas y errores. Vaya, sí lo saben. Es una asignatura pendiente para las sociedades científicas, organizaciones asociaciones profesionales que también tenemos ahí en las que estamos, tenemos un papel relevante los profesionales, y es una asignatura pendiente, muy pendiente para los medios de comunicación, porque los titulares a veces son tremendos. Si cogéis el caso del tren Alvia o de la enfermera del niño Ryan y veis los titulares, eso es tremendo y eso es muy injusto, además, y no ayuda en nada. Entonces, acabo. Para preparar esta ponencia de hoy, he revisado cuáles son los últimos estudios publicados sobre el papel del farmacéutico clínico, del farmacéutico de atención primaria. ¿Vale? Entonces, este que se ha publicado en julio de 2024 dice infracción a la autoridad del farmacéutico clínico, se titula. Y lo que nos dice es que es una defensa del farmacéutico clínico. Y bueno, la infracción a su autoridad, pues yo siento deciros que os va a pasar pues, como a los médicos de familia. Igual que el hospitalocentrismo se lo come todo, ¿vale? Y no es que no tengamos valor o no tengamos altas capacidades, que sí las tenemos. Es que los intereses están puestos en otras cosas. Entonces, el farmacéutico clínico es una fuente fiable de información sobre medicamentos, seguridad y eficacia. Para mí, hoy en día, en mi ejercicio, la fuente más fiable, los boletines de información farmacoterapéutica y las consultas telefónicas y la ayuda que nos prestáis, para mí es lo más fiable. Tenéis un conocimiento preciso sobre las opciones farmacéuticas, interacciones, efectos secundarios, disponibilidad de medicamentos y gestión de incidencias, y sois parte del equipo de la asistencia sanitaria. Si queremos un manejo integral, un asesoramiento de caso para pacientes y problemas de salud particulares, medicina, asistencia personalizada. Entonces, que no nos coman la píldora con la asistencia personalizada. Personalizada es la asistencia que damos nosotros. Asistencia humana y personalizada y con conocimiento. Y este otro comparaba dos intervenciones. Es un estudio que compara dos intervenciones en cuanto a la dispensación de medicamentos para evitar hospitalizaciones. Se trata de comprobar dos intervenciones y su efecto en evitar hospitalizaciones debidas a problemas relacionados con la medicación. Entonces, la intervención 1 es incorporar farmacéuticos clínicos en los equipos de atención primaria. Y la intervención 2 es añadir a la práctica habitual una intervención con los farmacéuticos de la oficina de farmacia, educándoles o formándoles en la revisión de la medicación. Entonces, como os podréis imaginar, los resultados fueron favorables para el primer caso, no para el segundo. En el primer caso, con los farmacéuticos clínicos, se redujo la tasa de hospitalizaciones. Y en el segundo caso no se encontraron diferencias. O sea, esa intervención de formar a los farmacéuticos de oficina de farmacia en revisión de la medicación no redujo más hospitalizaciones que no hacerlo y dejar la intervención habitual. Entonces, bueno, yo creo en vosotros, yo creo en los farmacéuticos de atención primaria y además os necesitamos.
para poder desarrollar una atención primaria de altas capacidades. Galicia es calidad. ¿Vale? Las cosas que me habéis contado ayer, las cosas que me ha contado Silvia, José Manuel, vosotros ayer, del papel del farmacéutico de atención primaria en Galicia, pues a mí ya, bueno, me ha dejado ya, pues no sé, es que más enamorada de Galicia no puedo estar. Mi apellido es Añel, que es endémico de Orense. Casi todos los Añel están en un pueblo que se llama Castro de Laza, de donde es el entroido, y donde vivía uno de los creadores del piliqueiro, ¿vale? Entonces, mi padre es Añel, mi madre es gallega, mi padre de Berín, mi madre de Xinzo, todos mis abuelos son gallegos, todos mis antepasados son gallegos, mi sangre es gallega y mi corazón está dividido entre País Vasco y Galicia. Muchas gracias. Muy buenos días. Prometo ser muy breve porque tenemos que dar tiempo para que la mesa de debate, ¿no?, podamos entrar en materia, en cómo podemos avanzar juntos. Yo solamente quería primero agradecerles estar aquí un sábado por la mañana pensando en los pacientes. Esto a mí por lo menos me llena de emoción. Ver a profesionales como ustedes, como vosotros, que estáis tan interesados por mejorar la atención primaria, por aportar valor, que me parece que esto es lo mejor que podemos escenificar, que apostamos por la atención primaria, por la medicina mucho más comunitaria y que podemos trabajar juntos. Y esto es lo que yo quiero trasladar esta mañana, porque yo fui el presidente que promovió la plataforma que hoy existe de organizaciones de pacientes, que somos 41 federaciones de pacientes, en esa búsqueda de tener una única voz, de tener una portavocía, de tener una representación, nada menos que de 966.000 personas asociadas que estamos en este momento en las 1.823 asociaciones que formamos la plataforma de pacientes. Esto es un paso histórico que dimos en España en 2014, en torno a algo que también es motivo de esta jornada, que es cómo abordamos la cronicidad, ¿verdad? Este es un poco el mapa de las entidades que representa en este momento la plataforma, prácticamente todo el panorama de enfermedades crónicas de este país. Nos falta la salud mental, que estamos también trabajando, para promover lo primero, la incidencia política, ¿no?, para estar en el Ministerio, para estar en las comunidades autónomas, para estar en los hospitales, en los centros de salud, para que los pacientes vayamos con ideas, proponiendo la mejora y, sobre todo, la gran alianza que tenemos que hacer con nuestros profesionales, ¿no?, donde tenemos también nuestra mayor esperanza, ¿no?, en que ustedes puedan trabajar mejor y que podamos avanzar en los objetivos que nos proponemos. Para eso también tenemos que formar a líderes, tenemos que formar a los pacientes en todos los ámbitos, entre ellos en cómo podemos coordinarnos, cómo podemos mejorar, ¿no?, nuestra participación. También tenemos que, y lo hacemos, trabajar mucho por fomentar la investigación en este país y, bueno, pues también organizamos jornadas de pacientes para ir avanzando en una mayor coordinación de las organizaciones de pacientes. Ya estamos en todo este mapa también, ¿no?, de participación a todos los niveles del Sistema Nacional de Salud, el Ministerio, comunidades autónomas, como les digo, el Instituto de Salud Carlos III, la Agencia Española del Medicamento y muchos órganos de hospitales incluso que nos llaman continuamente. Yo quería decir es que estamos incluso midiendo, ¿no?, cómo estamos avanzando en nuestro país en la participación de los pacientes y tenemos un proyecto que se llama Participa Acción, ¿no?, en el que ya lo implementamos a nivel macro, a nivel político, a nivel de las comunidades autónomas y del Ministerio, midiendo cómo se está articulando en nuestro país la participación de los pacientes, pero ustedes pueden también evaluar
a nivel meso, a nivel de los hospitales y a nivel de los centros de salud, entrando en la plataforma, y tenemos una herramienta muy sencilla que sirve un poco para valorar cómo se está articulando la participación de los pacientes, si solamente les informamos, si contamos con su opinión, si tenemos órganos de participación continuados, si hay alguien en el servicio que se está ocupando de ese contacto permanente con las asociaciones, si tenemos un registro de entidades. En fin, el cuestionario nos sirve también un poco de guía, ¿no? De guía de buenas prácticas de cómo podemos llegar a ese empoderamiento de los pacientes en el que no se va a hacer nada para los pacientes sin los pacientes, ¿no? Y también hemos desarrollado otra herramienta para los pacientes, que es el CROBI, ¿no? El CROBI es una herramienta que se accede también a la plataforma, muy sencilla para ver de qué forma está impactando la enfermedad crónica en la vida diaria de la persona, a nivel sociolaboral y también a nivel emocional, ¿no? Nos parece muy importante que las personas vayan teniendo esa referencia de cómo están manejando la enfermedad que está impactando en mi vida y muchas veces en todos los aspectos de mi vida, incluso en mi pareja, ¿no? Y esto nos parece muy importante medirlo. Esos son un poco los objetivos que nos planteamos con la plataforma de participación, ¿no? En el que efectivamente nos vamos a poder evaluar nuestro servicio, la participación de los pacientes, y también vamos a poder comparar cómo estamos respecto de casi un centenar ya de hospitales de servicios de salud que están adscritos al sistema, y nos está permitiendo tener datos a nivel de todo el Estado. El Sistema Nacional de Salud sigue siendo uno, aunque esté administrado en las diferentes comunidades autónomas. En uno se desarrollan aspectos como el que estamos hablando. La farmacia de atención primaria está muy desarrollada en la comunidad gallega. Esto nos tenemos que felicitar de que haya una comunidad que lo lidere, este proceso, para que el resto de comunidades pues, también lo vayan implementando con el mismo éxito y vayamos aprendiendo unos de otros. Pero también en la participación de los pacientes nos puede permitir esta plataforma, este tipo de plataformas, pues el ver cómo podemos avanzar de forma conjunta en las buenas prácticas, ¿no? de contar con los pacientes para toda la toma de decisiones, los decisores políticos que se habló antes, con los que nos vemos muy habitualmente, y estamos trabajando mucho para que efectivamente la voz de los pacientes sea escuchada, pero también la voz de los profesionales sea escuchada, ¿no? Bueno, pues prioridades que podemos compartir esta mañana desde la cronicidad, ¿no? Desde lo que nosotros representamos, que es convivir con enfermedades toda nuestra vida porque no tienen cura, con ustedes, con los profesionales de la farmacia de atención primaria, pues estamos preocupados por el acceso equitativo, porque podamos tener la disponibilidad de medicamentos en cualquier parte del Estado a las mismas enfermedades, pues el mismo tipo de medicamentos. Hay muchas diferencias, como ustedes saben, entre unas comunidades y otras en este sentido, y esto queremos que el derecho al acceso pues, sea de forma igualitaria. También el tema rural nos viene preocupando muchísimo por las diferencias que hay de acceso a los medicamentos. Pero bueno, compartimos una preocupación, que es la adherencia. Siempre se dice que solamente el 50-51% de los pacientes llevan una adherencia a los medicamentos adecuada. Eso quiere decir que tenemos un margen de mejora muy importante y en la que tenemos que trabajar juntos para ello. Pero quizás ahondando más en esa relación horizontal con el paciente para corresponsabilizarle, ¿no? en el manejo de su enfermedad y que no sea pues una prescripción sin más, porque lo dice el especialista, el farmacéutico, sino porque yo estoy convencido de que esto es así, ¿no? Y yo tomo también las decisiones. Ese seguimiento personalizado, ese avanzar en la medicina pues personalizada, nos parece que es clave, y en ese sentido, pues el tener mucho más presente profesionales de la farmacia como ustedes nos parece esencial. Es algo que insistimos incluso en la farmacia comunitaria, el papel que tiene que jugar el farmacéutico, el pasar de la dispensación sin más a pasar a la consulta farmacéutica, que nos parece fundamental. Esto tenemos que trabajarlo mucho y de forma muy coordinada, ¿no? Yo creo que la coordinación entre los profesionales, pensamos la plataforma que es clave, que tenemos que trabajar en la mejora de los recursos, del aprovechamiento de los recursos que tenemos y en la aportación de cada profesional de su criterio, de su oportunidad de asesorar,
de hacer seguimiento adecuado del paciente en equipo. El trabajo en equipo pues, nos parece fundamental, también para que no sea solamente depender de la farmacología, que en este país, como se ha dicho, pues muchas veces se mantiene en tratamientos sin necesidad o estamos en muchas personas posiblemente sobremedicadas. Hay otras terapias, en salud mental lo estamos viendo, que no es necesario que la consulta en psiquiatría suponga inmediatamente un medicamento, que hay otros muchos tratamientos que podemos potenciar a nivel psicológico, incluso a nivel de hábitos saludables. Pero bueno, tenemos que avanzar muchísimo en nuestro país en la alfabetización de los pacientes, en la formación de los pacientes, en el uso correcto de la medicación. Esto es algo que como plataforma nos preocupa mucho, como asociaciones de pacientes también. Somos un canal, sin duda, de formación, las entidades de pacientes, y en esto pues, tenemos que trabajar juntos para que su ejercicio profesional pues, tenga mucha mayor recompensa, tenga mucho mayor éxito, para que al final estemos todos trabajando por esa seguridad del paciente, en la que no solamente puede ser una preocupación, sino que tengamos todas las medidas previstas, también las medidas incluso preventivas, porque las personas que están polimedicadas, pues podemos tener muchos errores, pero sobre todo cuando avanzamos en la edad vamos cometiendo muchos más errores. Bueno, pues abrimos el debate. Yo creo que es muy interesante que podamos aprovechar esta oportunidad esta mañana para seguir avanzando, y yo desde luego tengo que darles la enhorabuena por convocarnos a los pacientes también, pero por avanzar, por permitirnos avanzar en un tema tan importante como el que estamos hablando. Muchísimas gracias. El título de nuestra mesa es Salir de la caja. Y yo me pregunto, desde tu punto de vista, que seguro que tenéis farmacéuticos de atención primaria en el País Vasco, pero me pareció entenderte que no integrados en los centros de salud. Desde tu punto de vista, que sois farmacéutico, eres farmacéutico de atención primaria, tienes compañeros farmacéuticos de atención primaria, pero no estáis integrados en los centros, y la posibilidad de trabajar en red realmente y no de forma individualizada con los pacientes no existe. Y Tomás, también, desde el punto de vista de una comunidad autónoma en la que no tenéis acceso al farmacéutico de atención primaria, ¿no?, como aquí en Galicia, yo me pregunto, ¿necesitamos en Galicia salirnos mucho de la caja o tenemos ya unas bases importantes para poder afrontar ese incremento de la demanda asistencial que está sufriendo la atención primaria, que está teniendo la atención primaria? ¿Necesitamos salirnos mucho de la caja o necesitamos centrarnos y organizarnos mejor ya con los profesionales que tenemos dotados, capacitados, los farmacéuticos de atención primaria, con la posibilidad de trabajar en red, con la posibilidad, que no significa que a lo mejor trabajemos de forma individualizada, no estemos trabajando lo suficientemente en red? ¿Qué opináis? ¿Quién quiere empezar? Bueno, la verdad es que Galicia es todo un ejemplo. Entonces, yo creo que todavía tenemos en el resto del territorio muchísimo que avanzar en ese camino que Galicia ya ha recorrido más que el camino de Santiago, ¿eh? Yo creo que tenemos que lograr que este mensaje llegue a todas las comunidades autónomas. Tenemos que, como pacientes, requerir que este servicio se esté dando de una forma mucho más intensa. Yo creo que, bueno, desde el punto de vista de la necesidad que el profesional de la medicina de atención primaria tiene, ¿no?, de tener recursos, de tener muchas más herramientas, pero también de tener capacidad de respuesta rápida. Porque los pacientes estamos requiriendo de la atención primaria pues, una respuesta inmediata. Y si no, vamos al hospital, si no, vamos a urgencias. Y esto hay que evitarlo por todos los medios, ¿no? Que la alternativa sea, bueno, es que en la atención primaria me dicen que esta prueba me la van a hacer dentro de 4 meses, dentro de 6 meses.
me voy al hospital, espero 4 horas, pero salgo con el informe. Esto hay que evitarlo por todos los medios porque creo que es un desastre de derroche de recursos. Y también porque se rompe la cadena, ¿no? Se rompe la cadena de confianza en el médico de cabecera que me puede dar respuesta a las necesidades que tengo, ¿no? Cada vez estamos más en la respuesta inmediata y esto es algo que es un fenómeno social, ¿no? Con el que tenemos que convivir con él, quiero decir, ¿no? Todos requerimos respuesta inmediata al problema que tenemos. Y eso no puede ser ir a los recursos más caros del sistema ni de nuevo fortalecer o demandar al hospital. Pero tampoco puede ser que sea Google quien nos dé la respuesta. Esto es algo que nos preocupa extraordinariamente. Y si no logramos que los profesionales de atención primaria, ustedes, tengan esa capacidad de respuesta, el paciente, y cada vez más, en los estudios que hemos hecho es lo primero que estamos acudiendo, a consultar a Google con los síntomas que tengo, a ver lo que me pasa. Y muchas veces vamos a ustedes ya con el diagnóstico de Google. Esto es un desastre. No podemos caer en ello. Yo creo que vosotras tenéis que salir de la caja para mostrar las bondades y los resultados de vuestra organización, vuestra forma de organizar el trabajo, para mostrarlo a otras comunidades autónomas. Y otras comunidades autónomas necesitamos el político que tomó esa decisión, ¿no?, para nuestras comunidades, que vengan, ¿no?, y que digan esto hay que hacerlo así. Entonces, yo en la comunidad autónoma y en mi medio lo que diría es vamos a potenciar lo que tenemos dentro de la caja, ¿no? Vamos a potenciar la alianza médico de familia, farmacéutico de atención primaria. No les tenemos en los centros de salud, en nuestro caso, pero tenemos excelentes profesionales farmacéuticas de atención primaria que están ubicadas en el hospital y que desde luego están siempre disponibles. El problema es que yo no tengo tiempo para consultarles, ¿vale? Y otros problemas en los que no me quiero extender. Pero yo soy partidaria de reforzar, sacar el máximo rendimiento, valorar lo que ya tenemos. Y cuando eso esté optimizado, salir de la caja, porque un farmacéutico de atención primaria que salga de la caja, yo entiendo que puede salir a hacer actividades comunitarias, ¿no? Pero eso no se hace en el centro de salud, se hace en la comunidad. Entonces, bueno, yo me conformaría con tener gestores y políticos que entiendan que los pacientes no viven en el hospital. Gracias a Dios, la gente no vive en los hospitales. Gracias a Dios, la gente vive en sus casas, en sus domicilios, en las residencias. Y los recursos más cercanos son los comunitarios, el centro de salud y otros. Y yo creo que es ahí donde tenemos que estar y salir de la caja para eso. Yo saldría de la caja para ir a la comunidad bueno, salimos para ir a los domicilios de los pacientes. Pues fíjate, es otra cosa, ¿no? Ir al domicilio del paciente y decirle, saca la medicación, tal, y estar allí y ver las cosas y explícame para qué tomas. Bueno, es que eso es oro molido. O sea, salir de la caja para esas cosas sí. Pero siempre y cuando lo de dentro esté organizado, porque no puedes descuidar, desvestir un santo para vestir otro, ¿no? Pues como que no. Bueno, yo con el tema de salir de la caja, primero me gustaría entrar en la caja. Y una vez que entro, pues ya me planteo si puedo salir. ¿A qué me refiero con entrar? Me refiero, por ejemplo, a tener un sistema nacional de salud donde haya menos inequidad. Y en el ámbito de la farmacia de atención primaria hay inequidad. ¿Por qué el paciente en Galicia tiene el privilegio de contar con un farmacéutico de atención primaria en su centro de salud y en otros sitios no? Bueno, no nos olvidemos de Extremadura. En Extremadura el farmacéutico de atención primaria también está en el centro de salud, pero no solamente hace funciones de uso racional de medicamento, por así decirlo, sino que las comparte con funciones de salud pública. A algún gestor se le ocurrió esa idea. Yo creo que es un error, porque mis primeros años en la administración fue como farmacéutico de salud pública y para mí es algo tan importante y con la suficiente entidad como para que la dedicación sea exclusiva y no sea compartida con algo como lo que hacéis vosotros. Imaginaos que vosotros en vuestro trabajo también tuvierais que hacer
control de la industria alimentaria, control de las oficinas de farmacia, control de las aguas. ¿En qué quedamos? ¿Qué queremos? ¿A dónde queremos llegar y con qué profundidad? Bueno, pues eso está pasando. Yo, desde el punto de vista de cómo poder reducir esa inequidad, pues lógicamente iría pues, a potenciar nuestro modelo, a hacerlo más compatible con lo que estáis haciendo vosotros, a seguir avanzando en ese terreno y, por supuesto, pues a tener una mayor interrelación y fomentar la participación. La participación en el Sistema Nacional de Salud y, en concreto, en la atención primaria, está por desarrollar. La Ley General de Sanidad del año 1986 ya dice que la atención primaria tiene que ser participativa e incluye la participación de los usuarios y de la comunidad, y eso no está desarrollado, porque el tiempo asistencial lo consume todo. Por supuesto, nosotros, aunque no estemos presentes en los centros de salud, yo he hecho muchas intervenciones comunitarias, muchas intervenciones de lo que podemos estar hablando de que es salir de la caja, y todas han sido muy positivas. En el momento que la ciudadanía, que no solamente los pacientes, sino la ciudadanía, tiene contacto con un profesional que le cuenta las cosas de otra manera y que le hace ver cosas que a lo mejor desmontan ciertos mitos y le permiten, sobre todo, empezar a ser dueño de algo tan importante como es ¿qué puedo hacer yo por mi salud y cómo puedo prevenir la enfermedad yo? Porque al fin y al cabo eso es lo prioritario, y formar a los pacientes en ese terreno. Todas esas actuaciones valen su peso en oro y yo creo que también tenemos que avanzar en ellas. Gracias. Y sin salirnos aún de la caja, porque quedamos en que primero vamos a centrarnos, ¿no?, en la caja. ¿Cómo podemos ayudar a la atención primaria, los farmacéuticos de atención primaria, a gestionar esa demanda que tenemos, esa demanda asistencial de pacientes que tenéis en vuestras agendas, sea para renovación de recetas en consultas presenciales, no presenciales? Esa situación, ¿cómo podemos ayudar a esa situación de ese médico de familia que has descrito, Rosa? Que todo el mundo te pide cosas. ¿Qué os podemos ofrecer? Ahora piensa en el modelo de Galicia. ¿Qué nos pedirías de forma, si tú tuvieras un farmacéutico en tu centro de salud, qué le pedirías? Bueno, pero eso, para ayudarte a este mare magnum que tienes alrededor. Es que yo, si tuviera un farmacéutico en mi centro de salud, ya me tomaría café a la hora que sea con esa persona. Porque es que, ¿sabes? Yo ya estaría feliz y encantada. Me invitaría al café para contar casos, ¿no? Y decir, mira, me pasa esto, tengo esto. O sea, es que solo tenerlo, es que claro, como no lo tengo, yo solo con tenerlo ya sería la bomba. Y luego ya si le tienes, pues me imagino que es lo que os piden aquí. Pues consultar los casos más complejos, ¿no? Y buscar una alianza. Y buscar a una persona, bueno, que te verifique en tu juicio clínico y en el tratamiento de ese paciente si es lo correcto, y si no es lo correcto y hay que modificar cosas, pues es un apoyo para el profesional y para el paciente. Porque para el paciente también que una persona que es experta en medicación se lo explique, eso aporta valor. Entonces, bueno, no le pediría mucho. Es que creo que no podéis hacer mucho más en el apoyo a la consulta. O sea que de momento seguimos sin salirnos de la caja, ¿no? Que es a lo que están haciendo los farmacéuticos de atención primaria. Pero es que si eso pasara en todas partes, o sea, eso ya es mucho. Es que no sé si os dais cuenta de la cuantía, del valor que aportáis con vuestro modelo, ¿no? Muy bien. Tomás, la misma pregunta. Sí, yo creo que es un valor esencial que se aporta al paciente aportando seguridad, ¿no? Pero a efectos prácticos me refiero. Tú tienes un farmacéutico de atención primaria y vas a su consulta o tienes una situación y dices, voy a ir al farmacéutico de atención primaria. ¿Qué le pides? En ese momento, ¿qué le vas a pedir? Bueno, ¿qué le pedirías? Imagínate, pues tengo una duda sobre un medicamento o le consultaría en mi día a día cómo me encuentro. Hay situaciones en las que me encuentro en el día a día y que no pediría una consulta al médico, iría a un farmacéutico, porque lo tengo en el centro de salud, porque
lo he conocido como referencia. Al no conocerlo, bueno, es más difícil, ¿no?, abstraerte, entiendo, pero tu necesidad básica, la necesidad básica que verías en el día a día, o que ves en los pacientes en general, en la asociación, a los pacientes que representáis a la enfermedad crónica. El paciente vive con demasiadas inquietudes. Y yo creo que el aportar esa confianza en que hay un profesional que me conoce, que hace un seguimiento estrecho de mi salud y de los tratamientos que estoy recibiendo, genera esa confianza que tanto necesitamos. Claro, yo no puedo ir al profesional a pedirle, es que necesito confiar, pero yo creo que sí que es verdad que en la medida que el profesional se acerca más, ¿no?, conoce mejor la vida cotidiana, conoce mejor la psicología, cómo cada persona está afrontando la enfermedad. Porque las enfermedades son parecidas, pero las personas son completamente diferentes. Y yo creo que ese trabajo de individualizar la atención, pero también el trato, es vital. Es tan terapéutico como seguramente los medicamentos que nos prescribes. Yo pediría hacer más visible al farmacéutico de atención primaria, que se esté más con el paciente. Creo que para los profesionales es un recurso, como decía antes, fundamental, pero también para la persona, que es en última instancia que va a tener que recibir ese medicamento y confiar en que ese tratamiento, que muchas veces es muchos tratamientos a la vez, no solamente un medicamento, que ha habido varios profesionales que han intervenido y que han prescrito, pero todo converge en que una persona todos los días va a tener que manejar la enfermedad y además el tratamiento en su vida cotidiana. Y esto es lo que tenemos que saber acertar desde la medicina más comunitaria, desde la farmacia más comunitaria, el que podamos identificar cómo la persona puede integrar dentro de su vida, convivir con la enfermedad y además con las terapias, con los tratamientos que le estamos aportando, sin que eso sea disruptivo para su vida, sino al contrario, que eso favorezca el que pueda hacer una vida lo más normal posible, el que pueda ir a trabajar con confianza de que tiene salud para ello, el que pueda salir a la calle, muchas veces eso, salir a la calle, relacionarse con otras personas, tener confianza en sí misma de que puede, ¿no?, de que puede con el manejo de esa enfermedad. Yo tengo un hijo con fibrosis quística. En ese sentido, creo que sé bien de lo que estoy hablando porque es como saben, es una enfermedad que se presenta con una pluripatología tremenda, con una expectativa de vida muy corta. Hasta hace pocos años se nos hablaba de que se nos morían los niños, se nos morían de niños. Así fue con mi hijo cuando nació y tiene ahora 33 años. Pero en gran medida yo he aprendido y con los profesionales que esa aportación de confianza en que tú puedes, en que esa lucha diaria es clave para que todo lo que hagamos para combatir la enfermedad tenga mayor eficacia, ¿no? Logremos la supervivencia en este caso y lo estamos consiguiendo en gran medida gracias a esa confianza con los profesionales. A mí me parece que la atención primaria, el profesional farmacéutico de atención primaria tiene un papel ahí tremendo con nosotros, con los pacientes. Sobre todo, y esto nos pasa también en muchas enfermedades poco frecuentes, yo represento a FEDER, a las enfermedades raras, en que tenemos siempre un profesional con nosotros, muchas veces que tenemos hasta su teléfono móvil, que tenemos una consulta rápida que podemos hacerle y que eso nos da la confianza en que en esta lucha no estamos solos. Muy bien, pues continuamos un poco. José Manuel, tú nos lo has avanzado en tu presentación, ¿no? Tenemos una farmacia de atención primaria con muchas perspectivas, muchas cosas que hacer. Necesitamos una formación específica, necesitamos, en el caso concreto de Galicia, una habilitación para el futuro que nos viene con una nueva especialidad. Necesitamos más respaldo. ¿Qué opinas? Bueno, nosotros necesitamos una formación reglada especializada que afecte al farmacéutico de atención primaria y me gustaría, y todos nos hubiéramos firmado,
por ser una especialidad propia. ¿Qué pasa? Pues que eso no es posible por muchos motivos, entre ellos porque no hay voluntad para ello. No hay voluntad y quizá tampoco hay el hecho. Pero yo, cuando se plantea y en el momento en el que estamos de una especialidad en la cual el farmacéutico de atención primaria tenga su espacio reconocido y que los que estamos ahora ejerciendo como farmacéuticos de atención primaria, no siendo especialistas en nada, nos den una habilitación. Para mí la habilitación implica ser reconocido tácitamente como farmacéutico especialista en atención primaria. Ese es el objetivo y eso es lo que yo estoy pidiendo y lo que estoy reclamando. Fijaos, aquí estamos en un terreno en el cual el farmacéutico de atención primaria se encuentra con una situación en la cual pues, vienen otros profesionales desde otros ámbitos, y esto os lo digo por el recorrido. Yo llevo más de 15 años con el tema de la especialidad a cuesta, desde que estaba como vocal en la SEFAP y ahora que estoy como presidente. ¿Os acordáis en el 2014 cuando ya se escribió esa especialidad, una especialidad conjunta, en el Boletín Oficial del Estado a través de un Real Decreto? Y se había una posibilidad que luego al final se truncó porque ese Real Decreto se anuló por otros motivos, pero eso ya estaba en marcha. Bien, ahora estamos casi 10 años después. 10 años después y estamos en otro intento a ver si realmente conseguimos esa formación. Desde entonces, yo como farmacéutico de atención primaria he sufrido apoyos, pero también he sufrido muchos ninguneos por parte de, pues, ¿por qué no decirlo?, desde la farmacia de atención de hospital, donde nos decían que prácticamente nuestro trabajo, dice, bueno, es que esto, o sea, nosotros lo podemos hacer con la gorra. Vamos a ver, no se puede hacer la farmacia de atención primaria desde un hospital. Lo siento, eso no es posible. No se puede hacer, igual que a nadie se le ocurre plantear que hacer la medicina de familia se puede hacer desde un hospital. Pues la farmacia de atención primaria no se puede hacer desde un hospital. Pues que sepáis que hay varias comunidades autónomas que tienen ese modelo implantado. Hacen la farmacia de atención primaria, o lo que ellos creen que es la farmacia de atención primaria, la hacen desde un hospital. Al menos conozco 2. Entonces, nos encontramos con esa situación. ¿La habilitación es suficiente? ¿Me compensa? Vamos a ver, estamos en un país donde no se valora la profesionalidad y sobre todo la capacitación y parece que no tiene un valor añadido la experiencia. O sea, que yo que llevo 20 años trabajando en atención primaria, resulta que alguien que acaba de salir de una especialidad, sea la que sea, por tener esa titulación, ¿va a saber más que yo en atención primaria? Creo que lo tendría que demostrar, ¿verdad? Os voy a poner un ejemplo. Me lo voy a dar a otro terreno para que lo veáis, porque también tengo experiencia en eso. Algunos lo conocéis. Hay una titulación para los que quieren dedicarse a la música y a cantar profesionalmente, el canto lírico, la Escuela Superior de Canto. A mí me queda un año de los 6 que tiene para terminarla. No la terminé. La tenía que haber terminado cuando tenía 25 años, pero decidí ser farmacéutico. ¿Qué pasa con esto? Imaginaos que un señor que sale con esa titulación, Escuela Superior de Canto, yo soy titulado de Escuela Superior de Canto, ¿le vas a quitar el puesto a Pavarotti en el Teatro de la Scala? Es que yo tengo la titulación. No, tienes que salir ahí, demostrarla y decirle a Pavarotti que no tenía titulación. Es más, en la última etapa de su vida, si os acordáis, se descubrió que tenía conocimientos muy escasos de lectura musical. Quita a Pavarotti de donde está. Quita al farmacéutico de altas capacidades, que no es especialista, quítale de donde está, porque voy yo que tengo una titulación ¿en qué? Esa es mi reflexión. Y eso es lo que yo, desde el puesto que ocupo y como farmacéutico, voy a luchar y voy a defender. La habilitación para mí implica que me reconozcan como lo que soy, farmacéutico especialista en atención primaria, porque es lo que soy, no quiero ser más. Ese es mi punto de vista.
Bueno, pues ahora vamos a intentar salirnos un poco de la caja, que es lo que nos han pedido, y vamos a hablar de algo que ya se comentó un poco en las jornadas y sobre una posibilidad que yo veo de cosas que pueden aportar valor al paciente, o también os pediré que busquéis, si le veis algún tipo de inconveniente, pues a participar en el acercamiento de medicamentos del ámbito hospitalario al paciente. Nuestra ley de ordenación farmacéutica fue una ley pionera en este aspecto, dejando previsto en un artículo lo que se llaman los supuestos especiales de entrega de medicamentos. Y aquí habla pues, tanto de acercar medicamentos del ámbito de receta desde las oficinas de farmacia a los domicilios de los pacientes, y también habla del acercamiento de medicamentos del ámbito hospitalario al domicilio del paciente, y en ello también pueden participar las oficinas de farmacia. ¿Vale? Nuestra ley fue pionera y cuando fue la pandemia teníamos las bases. En Galicia ya se estaba haciendo antes de la pandemia. La verdad es que fue una explosión en la pandemia, no solo en Galicia, sino que en otras comunidades autónomas, y también participó de lleno la oficina de farmacia. ¿Vale? Pero el Ministerio después, a través de una modificación de un Real Decreto, también introdujo esta posibilidad, porque no lo contemplaba la Ley de Garantías. Y no solo habla de poder acercar el medicamento del ámbito hospitalario al domicilio del paciente, sino también de establecimientos autorizados para la dispensación de medicamentos. Con lo cual, se abre una posibilidad importante, que es darle al paciente la opción de que pueda, bajo unas características, lógicamente, esto no va a poder ser para todos los pacientes, ¿no? Porque va a ser una prestación para pacientes, bueno, pues en principio que tengan unas mayores necesidades, pacientes que tengan problemas por discapacidad, ¿vale? Vamos a ir empezando poco a poco, pero dar la opción al paciente a que pueda elegir, que ese medicamento se pueda acercar a su domicilio, que se lo puedan acercar a una oficina de farmacia o incluso a los centros de atención primaria. Vale. Entonces, yo veo, si creéis que esta posibilidad, os pregunto sobre si creéis que esto puede aportar al paciente o si también le veis algún tipo de inconveniente de cara al trabajo que se hace en la atención primaria, ¿no? Si le veis, si son todo ventajas, si identificáis inconvenientes. Y voy a empezar por el paciente. Tomás, bueno, que es obvia tu respuesta. Sí, un minuto. No le encuentro muchos inconvenientes, la verdad. O sea, todo lo que sea acercar al domicilio, a la vida diaria de las personas, lo que necesita para vivir, para mantener su salud, esto es positivo. Tenemos que ir mucho más deprisa. O sea, no podemos estar pensándonos las cosas tanto en algo que es tan evidente. No podemos estar perdiendo mañanas enteras para venir al hospital a buscar la medicación que es repetida, y que nadie además nos está dando un consejo de cómo la tenemos que tomar, porque están saturadas las farmacias hospitalarias. No les da tiempo ni hablar con nosotros, nada más que es coger el número, recoger el medicamento, esperar horas a veces y pagar aparcamiento, perder la mañana de trabajo, las madres, los padres. Esto es un desastre para nosotros. Tenemos que lograr que las medicinas lleguen a través de ustedes, a través de los centros de salud, y tenemos 22.000 farmacias en España. Todo el mundo tiene una farmacia cerca. Tenemos la mayor red de farmacias de Europa. Aprovechemos los recursos que tenemos también para facilitar la vida de la gente. Yo no le encuentro ningún inconveniente, la verdad. Todos son ventajas. A ver, es que en los hospitales se hacen muchas tonterías, ¿vale? En atención primaria también alguna que otra. Pero lo de los hospitales es total. Esto es como cuando los pacientes iban al control de Sintrom, a hematología, a los hospitales. Y entonces iba mi suegra y tenía para toda la mañana, ya dejaba la comida hecha. Y entonces había una sala de espera enorme llena de gente, a la que le pinchaban en vena primero, ¿os acordáis? Iban en ayunas, aunque se les decía que no, iban en ayunas porque daba igual que les dijeran que no. Bueno, total, es que era una tontería, que hasta hace poco era así y que ahora ya el paciente lo gestiona en el centro de salud, se le pincha en el dedo. Es que fijaros cómo ha cambiado, y aquello que parecía que tenía que ser así porque en el hospital se ofrecían mayores garantías, pues se ha demostrado que era una tontería pero soberana. Y hay países donde ya el paciente hace el automanejo. O
O sea, ya tiene su máquina en casa y ya es capaz de regularse la dosis semanal. O sea, que fijaros qué evolución de un extremo al otro. Entonces, lo que hay que hacer es la acogida al paciente al que le vas a dar Sintrom por primera vez, o eritropoyetina, o lo que fuere. Se lo explicarás la primera vez y luego le dejarás un teléfono de contacto o lo que fuere, pero ese paciente ya no tiene que ir con la bolsa de la compra a la eritropoyetina al hospital. O sea, de verdad, yo no tengo palabras. Pero necesitamos garantizar la atención farmacéutica. Ahí está, ahí está. Entonces, bueno, vamos a ver, yo todo lo que ha dicho tanto Tomás como Rosa lo suscribo, no lo voy a repetir. Yo creo que tenemos la posibilidad, además, de darle el valor añadido de esa atención farmacéutica cuando se hace también desde la atención primaria. También lo podemos hacer. Entonces, vosotros, además, estáis en una posición privilegiada para hacerlo si se decide utilizar los centros de salud o los servicios de farmacia de atención primaria y las unidades de farmacia de atención primaria para hacer esta dispensación y hacer llegar los pacientes pues, a un entorno mucho más cercano al mismo, ¿no? Esta medicación. También, por supuesto, las oficinas de farmacia, lógicamente, que también para eso están. Y, afortunadamente, la ley ya contempla y ya va contemplando todo este tipo de situaciones, con lo cual, problema legal no es. Lo único que hay que desarrollarlo. La ley de ordenación farmacéutica de la Comunidad de Madrid, que es del año 2022, de finales, prácticamente de 2023, entró en vigor, pues ya lo contempla como una realidad. Lo que pasa es que dice, hasta que no se desarrolle, todavía no se podrá llevar a cabo. Bien, sé que están trabajando desde ordenación para hacer ese decreto autonómico que lo regule y que lo ponga encima de la mesa, cómo se va a llevar a cabo, pero bueno, yo creo que esa es una inercia imparable. Lo que decía antes Tomás, pues bueno, es un escenario que si a día de hoy pues, se nos antoja un poco arcaico. El medicamento que realmente requiere pues, que sea dispensado exclusivamente a través de los servicios de farmacia, seguro que existe, seguro que hay algunos casos donde mejor que sea así, pero seguro que hay muchos otros donde ese vía crucis se le puede ahorrar a los pacientes y no va a mermar calidad y la atención farmacéutica se va a seguir dando igual. Muy bien. Y ya por último, de forma breve, necesitamos herramientas de salud digital, para inteligencia artificial, para centrarnos, me refiero, para ayudar a gestionar esa demanda, para ayudar a garantizar la atención farmacéutica en estos perfiles de pacientes rurales, para garantizar la atención farmacéutica con estos medicamentos del ámbito de la atención hospitalaria. ¿Le veis riesgos? Bueno, yo que tanto insistí en el Ministerio de que teníamos que tener la receta electrónica para poderla compartir entre las comunidades, ayer me vine sin mi medicación, me asusté por la noche al darme cuenta y he ido con mi tarjeta y he podido coger la medicación aquí en Galicia cuando vengo de Cantabria. Esto es, hay que decirlo. Y eso es también gracias a la tecnología, ¿no? Gracias a digitalizar los procesos que tenemos en un sistema que todavía es muy arcaico. También en Galicia tenéis una aplicación extraordinaria que permite al paciente acceder a su historia, ¿no? Pero esto, vamos, en otras comunidades autónomas está muy lejos de que podamos disponer de toda esa información, es muy tímido. Y sobre todo que se pueda compartir. Estamos muy atrás de la realidad de la calle. Y esto es una preocupación. Antes lo dije, que no sea Google quien oriente primero al paciente, porque vamos muy mal por ese camino. No se puede perder el liderazgo de los profesionales. Y esto es muy serio. O sea, los profesionales tienen que tener, y el sistema, las herramientas para poder liderar toda la información que llega a los pacientes. Que primero la reciba del profesional y no primero de quien tratan, porque nos van conociendo nuestros hábitos, a vendernos salud, a entender la salud como un bien de consumo
y no como un derecho fundamental de la persona. Y estamos, en este momento, perdiendo la carrera. Yo creo que es muy importante que perdamos el miedo. Todos los procesos de digitalización, todos los procesos de inteligencia artificial, como herramienta, son muy útiles. Tan útiles que van a facilitar el trabajo, van a permitir manejar mucha más información en mucho menos tiempo, van a permitir diagnósticos mucho más precisos, mucho más rápidos. Y esto es fundamental que ustedes lo tengan cuanto antes en sus manos, sin miedo. Porque lo más peligroso no es tanto la herramienta, sino que otros la están utilizando fuera del sistema y están llegando a la gente. Y están llegando a la gente además de una forma muy rápida. Con lo que el médico en Google a mí me asusta tanto que estoy siempre insistiendo, perdamos el miedo nosotros, porque la tecnología ya la están aplicando otros y esto es como todo. Una herramienta bien utilizada puede curar o una herramienta mal utilizada puede producir en las personas auténticos desastres. Y esto está ocurriéndonos mucho con los jóvenes. No solamente ahí tenemos problemas con la salud de los mayores, hay un problema de salud con los jóvenes, tremendo. La salud mental de los jóvenes tiene que ser ya una prioridad del Sistema Nacional de Salud, de todos los profesionales, porque están demasiado en manos de la tecnología sin que alguien lo lidere. Y lo tenemos que liderar nosotros. Las entidades de pacientes, ustedes los profesionales, los políticos, el Sistema Nacional de Salud, tenemos que tomarnos esto para trabajar juntos, ¿de acuerdo? Sin miedo a las herramientas, pero teniendo claro que tenemos que liderarlo y tenemos que recuperar el liderazgo terapéutico. Lo estamos perdiendo, y esto es muy peligroso. Tenemos que recuperar el liderazgo terapéutico, porque quien sabe de medicina, quien sabe de farmacología son ustedes, no los sistemas artificiales, ¿de acuerdo? Pues yo estoy de acuerdo. El asunto no está si la inteligencia artificial es buena o mala, si nos va a sustituir o no nos va a sustituir. El asunto está en el uso que se le dé. Siempre que sea una herramienta que nos ayude, pues será buena. Y si el uso que se le da es otro, si se pretende sustituir ciertas funciones de los profesionales pues con máquinas o con aplicaciones, pues vamos muy mal. Yo creo que incluso atención primaria es mucho más insustituible, ¿no? Por el carácter de nuestro trabajo. Entonces, la programación y los algoritmos de actuación y todo eso es mucho más aplicable a tareas acotadas, a cosas simples, que se puede aplicar en atención primaria pues a cosas burocráticas o a ciertas tareas. Por ejemplo, a mí, que ayer se habló, pues que la inteligencia artificial me dé el resumen de los artículos publicados. Pues a mí no me aporta. A mí me aporta más que me diga si los artículos publicados son ciencia de buena calidad o son mala ciencia. ¿Me explico? Si me tengo que fiar o no de ese estudio. Ahí me ayuda. Entonces, en cuanto a incorporar herramientas en atención primaria, yo creo que tendríamos que liderarlo, porque tendríamos que decidir en qué nos ayuda y en qué no. Es lo que decíamos antes. Todas las tecnologías tienen la cara y la cruz. ¿Quién va a saber mejor cuál es la cara y la cruz para atención primaria? Pues nosotros y los profesionales de atención primaria y los pacientes. Y no podemos dejar, claro, esto está avanzando en manos de otros. Y pasará como en educación, ¿no? Que se pusieron las tablets y los mini ordenadores y todo eso, y ahora se está demostrando que ha sido contraproducente para el alumnado, porque les ha restado capacidad de atención y capacidad de lectura y muchas otras capacidades y de pensamiento crítico, que es precisamente lo que se tiene que cultivar en el ámbito educativo. Entonces, podemos salir de la caja para pensar qué está pasando en otros ámbitos porque lo mismo nos va a pasar. Esto es, o coges la tostada y es tuya y la untas tú de mermelada de mantequilla, o viene alguien y te come la tostada. Y nos están comiendo la tostada. Pero las tecnologías a mí no me dan miedo. Lo que me da miedo es la aplicación que se le haga y la poca capacidad que creo que voy a tener yo, ¿no?, para decidir. Al ChatGPT y a las aplicaciones de inteligencia artificial, que yo no he usado nunca, me da miedo usarlas porque chupan de la información que está publicada. O sea, no chupan del... que si no tienen razonamiento clínico, no nos van a sustituir porque no pueden tener razonamiento clínico ni intuitivo ni intuiciones viscerales, que es una cosa que en la consulta, lo que se llama el ojo clínico,
que yo digo, esto que estoy viendo y escuchando y esta persona no me gusta, no tengo ni idea lo que le pasa, pero no me gusta, es algo importante. Eso nunca lo va a poder hacer una aplicación ni una máquina. No le pregunto porque chupa de lo que está publicado. Tu pregunta es muy buena porque es pensamiento lateral, has hecho la pregunta al revés. Pero la máquina también te ha dado la respuesta al revés, porque si prioriza adelgazar atención primaria, la consecuencia de eso son las otras tres. Quiero decir, si yo le pregunto qué tengo que hacer para intervenir en el ámbito sanitario y mejorar la salud de la población, la respuesta primera tendría que ser fortalecer atención primaria, porque entonces ya estás fortaleciendo la prevención, la atención integral, el mejor manejo de la medicación de forma integral, personalizada. Entonces, esta actitud mía de no querer relacionarme con el ChatGPT, pues igual no es buena. O sea, tengo mi criterio, pero no es buena, porque si no lo uso voy a desconocer muchas cosas. Entonces, tenemos que adelantarnos, y eso es lo difícil. El reto es adelantarnos al uso, al buen uso, para que se haga un buen uso. Bueno, yo estoy de acuerdo. Yo creo que este tipo de herramientas tienes que decidir tú para qué quieres, dónde quieren que estés. Está claro, si quieren que sustituya hacerte pensar y hacerte cómodo, pues estás poniéndote un cartel encima de prescindible, soy prescindible. Me pueden ustedes retirar cuando quieran. Bueno, pero yo creo que eso no es el objetivo. No sé si habéis tenido la oportunidad de pedirle al ChatGPT o al Copilot o al Gemini o a cualquier otra aplicación que hay, un montón de ellas, preguntarle, pues, oye, este medicamento, dime que hazme una evaluación clínica o dime cuáles son la evidencia que respalda pues, para tal, para cual, no sé qué. Yo recomiendo que hagáis eso después de haber hecho vuestro propio juicio antes, ¿no? Tú haces tu propio juicio, tú ves, y entonces ahí es donde te das cuenta, madre mía, como para fiarse. Esto no es inteligencia artificial, esto es simplemente, como decía Rosa, el manejo de un Big Data, cada vez más rápido y dándote respuestas, pero no es inteligencia. Lo que pasa es que lo llamamos así porque nos da respuestas muy rápidas a preguntas que dices, bueno, entonces lo que tenemos que hacer es convertirlo en un aliado para aquellas tareas que hasta hace poco pues nos costaba mucho trabajo y que nos los puede hacer en 5 minutos cuando antes me llevaba 2 horas. Ahí sí, lo quiero. También se puede utilizar para eso. Yo creo que es ahí donde tiene su validez, que te ayude con los datos, que te ayude con tal, pero luego tú haces la interpretación, luego tú haces el análisis, luego tú eres el que saca las conclusiones adecuadas. Ahí es donde sí le veo la utilidad. Muy bien. Yo también hacía la pregunta por el tema de la salud digital y las necesidades de nuestros pacientes, pero creo que lo vamos a dejar para otro día. Creo que vamos a dar por finalizada la mesa. Y simplemente pues, decir que tenemos un farmacéutico de atención primaria que está trabajando, que sigue haciendo el camino después de 25 años para convertir la atención primaria en altas capacidades. Creo que en Galicia tenemos la posibilidad de trabajar cerca de los pacientes y trabajar en red, no trabajar de forma individual, ya no estar integrados en los equipos, sino trabajar en red vosotros como farmacéuticos de atención primaria. Es verdad que yo cuando estuve en un centro de salud pues te daba la sensación de que trabajabas solo, aunque estabas rodeado de profesionales, ¿no? Y eso es uno de los riesgos que tenemos en los centros de salud, ¿no? Que a veces te siento solo, pero creo que tendremos que fomentar el poder trabajar en red como farmacéuticos de atención primaria y al mismo tiempo integrados en un equipo multidisciplinar, porque el trabajo individual, lo decías tú muy bien, Rosa, el trabajo individual no aporta, ¿no? Lo que nos disminuye las horas en las que tenemos que invertir es el trabajo en equipo. Y nada, pues muchísimas gracias.